Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos videos, por ver estos análisis, por dejar, por supuesto, sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, que son muy importantes. Antes de entrar a analizar la coyuntura que nos hemos propuesto para esta semana, debo aclarar, debo insistir a los amables oyentes, a las personas que nos ven, que algunas veces reclaman, muchas veces reclaman que somos portadores de malas noticias, que somos profetas del desastre y que lo que hacemos es desalentar a la gente. Muchas veces he explicado que es cierto que yo tengo una opinión subjetiva, personal sobre la crisis política en Venezuela. Sin embargo, el propósito y el acuerdo y lo que hemos convenido hacer con Patricia Poleo en estos espacios es tratar de presentar un análisis para entender qué es lo que está pasando y cuáles son los posibles desarrollos de esa crisis. Por eso es que muchas veces nosotros hemos presentado situaciones que son o lucen desfavorables para la causa de los venezolanos, porque en realidad el objetivo que perseguimos acá no es convertirnos en emisarios de buenas noticias. Tampoco podemos, para dar una buena noticia, falsificar la realidad. Si yo quisiera en este momento acumular vistas y likes y seguidores en mis redes sociales, bueno, simplemente tendría que decir que Maduro está caído, que el gobierno ya prácticamente está negociando su salida y suscribir toda esta serie de fantasías, en algunos casos que las ponen a circular los que quieren acumular seguidores porque saben que eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero en la mayoría de los casos hemos detectado que son campañas orquestadas por el G2 cubano y por los mecanismos, por las agencias de inteligencia del gobierno del régimen chavista, que les interesa jugar siempre a provocar esos estados espasmódicos, esos estados de ansiedad. De que la gente se ilusione, que va a ir a votar y que como resultado de ir a votar el gobierno va a entregar el poder, luego se encuentra con la realidad de que no es así, luego se dan informaciones de que presuntamente Nicolás Maduro ya está negociando con Estados Unidos su entrega, su rendición. Otros dicen que María Corina Machado ya está negociando con Cuba, que son los verdaderos amos de Maduro. Todas estas piezas de información y de propaganda lo que buscan es confundir a la gente. Esa manipulación en realidad es la que lleva a que la gente, entre en un estado de escepticismo, de desesperanza. La gente se ilusiona, después se desilusiona y luego el balance final es que no se sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero a estas campañas de desinformación y a estos manejos perversos, inmorales que hacen algunos influencers para ganar seguidores, ofreciendo narrativas que no se corresponden con la realidad, a esto hay que agregar los esfuerzos propios que hace el régimen chavista. El régimen chavista está invirtiendo grandes cantidades de dinero en propaganda. Por eso este apagón de las redes sociales, esta manera de cerrar el acceso a Twitter, por ejemplo, lo que busca es que la gente no se informe y que de esta manera el régimen chavista pretende sustituir la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que la gente vio el 28 de julio. Sustituirla con una pieza de propaganda y tratar de cambiar la realidad justamente por la vía de falsificar los hechos. Frente a esto nos enfrentamos. De esta manera yo creo responder a las personas que tienen la generosidad de seguir este canal, de ver estos análisis y de pedirles que, bueno, no pueden esperar que yo falsifique la realidad simplemente para darles la cara y darles buenas noticias. Por eso, con responsabilidad, una de las cosas que yo siempre trato de hacer, aunque para muchos es muy divertido y es hasta entretenido jugar con escenarios, entre comillas. ¿Y qué son los escenarios? Bueno, los escenarios son situaciones imaginarias y yo puedo hacer una lista de 100 posibles desarrollos que puede tener el régimen de Maduro y nos podemos entretener un par de horas especulando qué pasa si viene una intervención militar, qué pasa si Maduro le da un paro respiratorio, qué pasa si él renuncia. Pero esto es simplemente fábula.
Esto no ayuda al análisis. Lo que yo trato de hacer, en lugar de especular sobre escenarios que son creaciones caprichosas, ¿verdad? Tratando de entretener a la gente, lo que yo trato de hacer es ver lo que está pasando, los hechos concretos que corresponden a la coyuntura. Y normalmente lo que hago es poner en contexto lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos 7 días, tomando en cuenta lo que dicen los voceros de la MUD, lo que dicen los voceros del régimen chavista, pero no solamente lo que ellos dicen, porque el discurso político puede ir por un lado y la acción puede ir por otro. Entonces, conjugando lo que es el discurso político más lo que son las acciones, las decisiones, las medidas que está tomando el régimen chavista, la cantidad de gente que están metiendo presa, las medidas, las acciones que está organizando la oposición, la MUD, el convocar o el no convocar. Al poner todos estos eventos en contexto es lo que nos permite crear una especie de fotografía del momento. Es lo que nosotros llamamos la coyuntura, y lo que yo trato de hacer es valorar en esa confrontación cómo se están dando esas luchas entre esos factores de poder. Valga el comentario y valga la referencia al nombre de este canal. Por eso yo les respondo a las personas que se desaniman, que no tienen por qué desanimarse. Esto no es un ejercicio de terapia. Yo lo que les animo, al contrario, es a que se documenten, a que lean, a que antes de tomar cualquier decisión traten de informarse, porque lamentablemente, desgraciadamente, hay demasiadas personas, demasiados influencers comprometidos en ofrecer versiones parcializadas de la realidad. Y si ustedes revisan los análisis que yo les he presentado acá, no me voy a jactar de que yo predije tal o cual resultado, pero lo que sí puedo asegurarles es que yo les he presentado con la mayor racionalidad y objetividad posible los elementos para entender lo que está pasando y hacia dónde eventualmente podría ir toda esta situación. Para esta semana, lo que quiero remarcar es que estamos frente a una situación que no es novedosa. El tema del fraude electoral en Venezuela es algo que es consustancial al régimen chavista. Esto ha estado presente desde el año 2000, pero más aún desde el 2004, en el momento en que el régimen chavista descubre que ellos pueden utilizar, en función de usar una tecnología más eficiente como es la electrónica y las máquinas electorales, para facilitar el voto, pero por supuesto abriendo la posibilidad a innumerables posibilidades de manipulación. De esta manera hemos visto que el chavismo se jacta y siempre ellos dicen, bueno, hemos ganado 30 y tantas elecciones. Por supuesto, elecciones que han sido manipuladas, y esto es importante tenerlo claro para ir delineando el análisis que yo les quiero presentar en el día de hoy. El problema que tenemos frente a nosotros no es solamente, es un error pensar que es solamente un fraude de tipo electoral. Lo electoral corresponde a la tecnología, a la mecánica, al proceso de votar. Pero ese fraude electoral que permite que el régimen chavista se mantenga en el poder se complementa con otro fraude que va caminando al mismo tiempo, en forma simultánea, que es el fraude de tipo político. Y esto es lo que nos plantea lo que siempre yo les he explicado, que no podemos asumir al régimen chavista como el tema de un mal gobierno del cual se va a salir simplemente con votos. Lo estamos viendo en este momento. De esto es lo que yo les he hablado en los últimos meses, antes del 28 de julio. ¿Por qué esto no es posible? Porque no estamos frente a un mal gobierno. Estamos frente a un régimen político, frente a un Estado que no representa los intereses de la nación venezolana. Entonces, ese Estado, que es el Estado chavista, que sustituye al Estado nacional venezolano, ya yo se los he explicado, tiene sus propias Fuerzas Armadas particulares que responden a sus intereses, como ya lo hemos visto. Tiene su propio Consejo Nacional Electoral, su propia autoridad electoral, su propio sistema electoral para producir resultados a su medida, como ya lo hemos visto. Tiene ese Estado chavista su propio Poder Judicial, su Tribunal Supremo de Justicia chavista, que comienza a preparar una serie de acciones para certificar el fraude electoral, como ya pues se ha visto y vamos a ver seguramente en las próximas horas.
En estas condiciones, abro un paréntesis, a esto hay que agregar el estado absoluto de indefensión en el que se encuentran la mayoría de los venezolanos que cometieron el delito, entre comillas, y el atrevimiento, entre comillas también, de votar por Edmundo González. Bueno, estas personas están siendo detenidas, desaparecidas en forma masiva, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de orden judicial. Bueno, hay gente que reclama, y por supuesto, esto hay que reclamarlo. El problema de la crítica que hacemos es que este es el cuadro dentro del cual el chavismo nos invita a participar. Entonces, aquí hay una crítica razonada a la falsa oposición de la MUD, de la cual forma parte Edmundo González y María Corina Machado. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Bueno, para el chavismo resulta sumamente conveniente decirle a los venezolanos y a la MUD, vengan y participen dentro de este régimen, porque ellos tienen los mecanismos para producir decisiones y sentencias a su medida. Pero no solamente eso, porque el chavismo, el Estado chavista puede procurarse leyes, un marco legal a su conveniencia. Y si esto no fuere suficiente, bueno, inclusive ellos pueden violar su propia constitución del año 99, violar sus propias leyes, violar su propio ordenamiento jurídico y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos son los que dicen, los que definen qué es y qué no es legal. Ahora, en el momento en que la oposición aceptó participar en esas elecciones, la oposición estaba aceptando las reglas de juego. Unas reglas de juego que son leoninas, que son tramposas, que llevan al fraude político, al fraude electoral, pero que esta oposición con mucho voluntarismo, o sea, con mucho ímpetu, con mente positiva y con mucha optimismo, ellos dicen no hay problema porque el voto, o la metáfora es la avalancha de votos, el tsunami de votos, como en efecto vimos que ocurrió el 28 de julio, el voto mata el fraude. Bueno, estamos viendo que el voto no mata el fraude. Lo que estamos viendo es que el Consejo Nacional Electoral se roba los votos, se roba las actas e impone el fraude. Entonces, esto que estamos viendo no es casual. No es cierto que esta es la primera vez que la oposición tiene las pruebas del fraude. No es cierto. Estos 25 años de chavismo se han acumulado cientos y cientos de episodios de pruebas documentadas que en su momento fueron presentadas ante los organismos administrativos y judiciales del Estado chavista para que resolvieran. Pero ¿cómo iban a resolver en contra del gobierno si ellos son el régimen, ellos son el gobierno? Estas pruebas fueron desestimadas. Cuando se dice que es la primera vez que se demuestra el fraude, bueno, hay que insistir en esa distinción que es fundamental. El fraude electoral y el fraude político. La conjugación de ambas es lo que permite ver lo que estamos viendo hoy. Es la acumulación de estos 25 años de fraude electoral del cual se ha valido el chavismo para seguir en el poder. La oposición, cuando decide emprender esta ruta electoral, fue advertida en su momento por muchos venezolanos de los riesgos, de las inconveniencias, de los problemas, por muchas razones. Pero la oposición siempre tiene esa manía de encallejonar a los venezolanos y decirles, bueno, esto es lo que hay, y como más nadie tiene ninguna otra estrategia, pues esto es lo que hay que hacer. Hay que embarcarse en la tesis del voto, aunque la tesis del voto haya fracasado en forma dramática y sistemática en los últimos 25 años. Y no es cierto que esta oportunidad va a ser la excepción. Estamos en la mitad del proceso o en el medio del proceso, no lo sabemos. Lo sabremos en los próximos meses. Yo me atrevo a pensar que todavía es muy temprano para ver, pero vemos, hay muchos elementos, muchos indicios que nos están diciendo que efectivamente, tal como se había advertido, no era suficiente ir a votar. Por eso, para vencer el escepticismo, la desconfianza de la gente que no quería ir a votar, María Corina Machado hábilmente dice, bueno, es que esta vez vamos a cobrar, vamos a votar y vamos a cobrar. Porque ella
estaba consciente de la dificultad o la casi imposibilidad de poder lograr por los mecanismos institucionales que el chavismo les entregue el poder. O sea, ¿cobrar qué significa? Cobrar significa que una vez verificado el triunfo masivo de Edmundo González, estos mecanismos del aparato estatal chavista han debido activarse para entrar en un proceso de entregar el poder. Es lo que llaman la transición. Pero lamentablemente, cuando la oposición aceptó participar en estas elecciones, estaba aceptando los riesgos de ver todo lo que estamos viendo en este momento. Entonces, que la gente se alarme, yo lo entiendo, y tenemos que alarmarnos y tenemos que denunciar esto. Ahora, los que no tienen derecho a reclamar acá son los de la MUD, los de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos sabían más que nadie. Porque, y esta es la tesis que yo voy a defender esta semana, y es que este fraude masivo y sistemático que combina lo político y lo electoral, esto se viene montando desde el momento en que comenzaron las negociaciones entre esa oposición y el régimen chavista con aquellas negociaciones de México. Bueno, esto tiene un antecedente, son las negociaciones que se inician con la mediación del Reino de Noruega. Si ustedes recuerdan perfectamente, en esa época, el argumento frente al escepticismo, frente al rechazo de la gente, de los venezolanos, a otra negociación más, la respuesta de la oposición es que es para negociar condiciones y garantías electorales. Ese fue el argumento. Por supuesto, luego se dan cuenta que están dejando por fuera otro elemento que es muy importante, que siempre es usado como un comodín para adornar cualquier cosa que se quiera hacer aceptar por parte de la oposición, y es meter la coletilla y para liberar los presos políticos. Bueno, en esas condiciones fue que se planteó esa negociación, que luego pasa por el episodio de México, y que luego de esos intercambios fuimos testigos de cómo el régimen chavista prácticamente hizo lo que le dio la gana, pero la oposición había hecho de eso su mantra. No, vamos a seguir en la ruta electoral, vamos a ir sí o sí. Y eso se fue convirtiendo en una aceptación consecutiva de todos los abusos que el chavismo le fue aplicando. Cuando se llega a los famosos acuerdos de Barbados, nos encontramos frente a un texto que es confuso, frente a un texto que es ambivalente, frente a un texto que uno lo puede leer 3 veces y 3 veces puede llegar a 3 conclusiones completamente distintas, porque la manera deliberada de redactar los supuestos compromisos permiten cualquier tipo de interpretación. Bueno, que si la oposición tenía derecho o no tenía derecho de postular su candidato, pero siempre, y entonces acá viene la parte fundamental de en lo que yo quiero remarcar el día de hoy, y es que siempre en todos los acuerdos el chavismo pone un párrafo o pone una condición que es esencial y es prácticamente lo que regula el resto del contenido de esos textos que ellos han venido firmando y regula las declaraciones oficiales de los operadores del régimen chavista. Y es que siempre ellos van a colocar allí que la contraparte, o sea, la oposición que está firmando, se somete a respetar la Constitución chavista del 99, el régimen jurídico, las instituciones, las Fuerzas Armadas, el CNE, el TSJ. Siempre el chavismo va a colocar una cláusula que obligue a la contraparte a reconocer la legalidad y la institucionalidad de ese régimen chavista. Y la pregunta es, ¿por qué esto es importante? Bueno, por lo que estamos viendo ahora. Porque el chavismo lo que busca es decir, bueno, ustedes se comprometieron a cumplir con la ley, no están cumpliendo con la ley. Claro, nosotros diremos, bueno, pero es que es una ley tramposa, es una ley que ustedes están violando, y la respuesta es, bueno, pero hay un TSJ que es la institución que ustedes aceptaron y un CNE que ustedes aceptaron, que están produciendo decisiones que son legales. Aquí es donde nos damos cuenta de la manera como el chavismo comenzó a orquestar el fraude político y electoral desde el principio. Por eso es que desde el principio ellos han insistido en que se tiene que cumplir con la Constitución, con las leyes, con la normativa legal, porque ellos son la Constitución, porque ellos son las leyes, ellos son la normativa legal, como lo estamos viendo. Y por eso es
que a ellos les irritó y les molestó sobremanera cuando unos días antes de la elección del 28 invitaron a esa mascarada de firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales, porque justamente lo que ellos buscan es ratificar una y otra vez que hay un sometimiento de la contraparte a una legalidad. Pero esta no es la legalidad de un sistema, de un Estado democrático, de un Estado de derecho, de un sistema que tenga pesos y contrapesos. Esta no es la legalidad de digamos, de un sistema político donde existen garantías para los ciudadanos, donde hay derecho a la defensa, donde hay derecho de petición, donde se puede apelar, donde se puede pedir un habeas corpus o una acción de amparo. No. Esta legalidad a la cual el chavismo quiere someter a sus adversarios y a todos los venezolanos es una legalidad a su medida. Es una legalidad donde el esbirro que está ejecutando el allanamiento, en ese momento él está decidiendo que él es la orden judicial que justifica ese allanamiento. Bueno, frente a esto, lo que tenemos hoy es un cuadro en el cual una vez más el chavismo esgrime como la manera de soportar y de justificar su régimen político la legalidad en la cual se apoya. Nosotros preferimos llamarla la pseudo legalidad, porque es una legalidad que es fraudulenta, es una legalidad que está, digamos, conformada por una gran cantidad de actos y ritos acumulados a lo largo de 25 años, porque se trata de instituciones que no representan a los venezolanos, son instituciones que representan al Estado chavista, y por eso estamos viendo que en estos días se ha creado toda esta situación donde prácticamente no hay forma dentro de la legalidad chavista de tener alguna expectativa de que se le dé la razón a quien tiene la razón. A la gente, a los venezolanos, se les pidió ir a votar el 28 de julio. Y la gente fue a votar masivamente, porque se pensaba que votando masivamente, seguramente no el régimen chavista, pero quizás se abrigaba alguna esperanza que el sector militar pudiese ser sensible a los reclamos de sus propios familiares, de la gente que está sufriendo, de la gente, de sus familiares que fueron a votar por el mundo, o de los mismos militares que en muchos casos votaron por el candidato de la oposición. Bueno, pero la gente fue a votar, los militares a todos los niveles fueron instrumentos para perpetrar el fraude electoral. No solamente se prestaron para hostigar a los electores, sino también para incautar las actas de votación. Y luego lo que tenemos es una situación en la cual de todos los fraudes que ha cometido el chavismo, bueno, este quizás es el más grotesco, ¿no? El más vulgar, porque ya lo habíamos planteado en varios artículos de opinión. Llamarlo fraude en realidad es ser generoso con el chavismo. Esto es un robo a mano armada, literalmente. Un robo de actas, de un robo a la voluntad popular a mano armada, con las armas de la República en manos de los efectivos del Plan República y de esas Fuerzas Armadas que orgánicamente no representan a la nación venezolana, que son las Fuerzas Armadas del chavismo. Seguramente allí hay individuos, excepcionalmente, algunas individualidades, algunos oficiales, algunos soldados, que no participan de esto, pero que se ven obligados a ser parte porque, bueno, hay todo un esquema de obediencia y de cadenas de mando que les obliga a ello. Pero en realidad estamos frente a una Fuerza Armada que no merece la confianza de los venezolanos, como en efecto se ha visto. Entonces, estamos en una situación en la cual el gobierno alega que fue hackeado. El Centro Carter dice que el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, tiene todas las actas y no las entrega simplemente porque no le da la gana de entregarlas, pero ese no le da la gana, es un no le da la gana legalmente, de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a digamos, al marco jurídico legal en Venezuela. Eso pues es así. Y eso es lo que se aceptó en el momento en que se aceptó ir a participar en esas elecciones en las peores condiciones en 25 años. Esta es la realidad.
Las actas que ha venido acumulando el equipo de María Corina Machado, sin duda son las actas que fueron emitidas por las máquinas. Y no es creíble pensar que ellos tuvieron la capacidad de inventar un código QR, de armar todo esto. No, lo que sí es probable es que el Consejo Nacional Electoral detecta el momento en que están perdiendo de manera apabullante, suspenden el proceso de transmisión, inventan una totalización, no, ni siquiera una totalización, inventan unos números que no hay manera de soportar. Ahora, lamentablemente o desgraciadamente para los venezolanos, las instancias para poder dirimir esta inconsistencia, donde unos dicen que tienen las actas, ¿verdad? El Consejo Electoral dice que esas no son las actas. La única manera es resolverlo, entre comillas, legalmente, en forma administrativa ante el Consejo Nacional Electoral o en forma judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ya hemos visto cómo el Tribunal Supremo de Justicia, actuando como el bufete privado del régimen chavista, se pone a la orden de Nicolás Maduro para crear todo un proceso, una vez más, de haciendo gala, remarcando la idea de la legalidad. O sea, ¿por qué este argumento de la legalidad es importante? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque ellos quieren asegurarse que sus militares no tienen duda. Los militares están formados en un esquema de obediencia de la ley, de las instituciones. Entonces, ellos quieren evitar que surja la duda en el sector militar si lo que están haciendo, que no se parece, lo que están haciendo no se parece a lo que ellos ven en la realidad, pero que aunque no se parezca a la realidad, ellos deberían tener la certeza de que eso es legal. Y entonces para un militar eso es suficiente. Con que le diga, mire, esta es la orden, esto es legal, esto es constitucional, ese militar no se va a detener a razonar la hermenéutica jurídica de ese artículo o la consistencia o la concatenación de esos artículos con otros artículos o con diferentes leyes. Ni siquiera establecer una, valoración entre cómo se aplica la ley a ese hecho real que se está viendo. De manera que ese argumento de la legalidad, en primer lugar, lo que busca es generar confianza. Es una forma de decirlo. En realidad lo que pretende es manipular a los militares para hacerles creer que lo que están haciendo es legal. Y en segundo lugar es convencer a los representantes de los países extranjeros, a los representantes del cuerpo diplomático, a los diferentes gobiernos, que Venezuela ha resuelto esto de acuerdo a su ordenamiento jurídico. Y aquí es donde entran en choque los intereses, donde algunos países pueden tener una idea diferente de lo que ha pasado en Venezuela, pero esos mismos países son los primeros en decir que no se van a meter en los asuntos que Venezuela debería resolver en forma soberana. Cuando un país dice que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos, lo que está diciendo es que los problemas que hay en Venezuela tienen que ser resueltos de acuerdo a la legalidad, a la pseudo legalidad del régimen chavista. Entonces, en esa situación es en la que nos encontramos en este momento. No hay manera de resolver esto institucionalmente, no hay forma de resolver esta inconsistencia, pero peor aún, estamos quizás a días o quizás horas para que en otra decisión que no debería sorprender a nadie, ni escandalizar a nadie, porque eso es lo que se espera, que el Tribunal Supremo de Justicia, actuando como la oficina jurídica del régimen chavista, tome una acción sobre la misma base de lo que ellos han venido argumentando. ¿Qué quiere decir esto? El chavismo siempre busca la manera de armar, para perpetrar el crimen, ellos arman todo un escenario, un clima que justifique el crimen. Por eso siempre hemos hablado de lo que es esa dicotomía, esa dualidad entre linchamiento moral y linchamiento físico. Por eso antes de meter presa a la gente les crean toda una campaña para desprestigiarlos y presentarlos como terroristas, y luego viene la agresión física. Bueno, acá hay una lógica muy parecida, y es antes de perpetrar el crimen, para poderlo justificar, ellos están creando, entre comillas, un ambiente. El ambiente es que el Consejo Nacional Electoral hizo su parte,
emitió unos boletines que han sido cuestionados. El Tribunal Supremo de Justicia legalmente entra a evaluar toda la situación a petición del presidente de la República, hace una serie de procedimientos que algunos han calificado de extraños, porque invitan a los candidatos a que comparezcan y luego no les permiten hablar. Dejan constancia de una serie de elementos que uno sabe que les va a permitir a ellos sustentar o justificar esa decisión que ya se supone que van a tomar. Por ejemplo, a nadie debe sorprender cuando la presidenta de este Tribunal Supremo de Justicia chavista repitió varias veces, bueno, se les pidió a la gente de la MUD y de los partidos que postularon a Edmundo González las pruebas, no las presentaron. Bueno, pero ¿cómo las van a presentar? ¿En qué condiciones las van a presentar? No vamos a entrar en la discusión jurídica si el Tribunal Supremo de Justicia, como la máxima sala de casación, es la que entra a conocer situaciones de hecho. Los que son abogados entienden lo que estoy hablando. Esa máxima instancia conoce situaciones de derecho, no de hecho. Son los juzgados, los tribunales de menor jerarquía, los que conocen situaciones de hecho, que es evaluar qué es lo que ha pasado. Bueno, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia se aboca a conocer una situación de hecho. Primera vez que hemos visto en la historia del derecho venezolano que el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial en Venezuela, se aboca a diligencias de peritaje, de evaluar testigos. O sea, es todo un contrasentido desde el punto de vista de la racionalidad, pero no desde el punto de vista de la legalidad chavista, porque ellos hacer lo que les dé la gana, pues esa es la legalidad en la que ellos se amparan. Y con esta serie de declaraciones, que además no por casualidad fueron presentadas, algo además inusual, por cierto, actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia en presencia del cuerpo diplomático acreditado en Caracas. Bueno, lo que es todo un teatro que lo que busca es simplemente crear el ambiente para una decisión que prácticamente se debe anunciar en cuestión de días o quizás de horas, y es que el Tribunal Supremo de Justicia, sin tener actas y sin tener mayores elementos, simplemente alegando la ausencia de una de las partes, va a tomar como cierta la palabra, no las actas, que es lo más grave de todo, sino la palabra de Elvis Amoroso, y sobre esa base ellos van a proceder a, entre comillas, certificar ese resultado. Y aquí estaremos una vez más frente a una decisión que el chavismo va a reivindicar como legal. Nosotros, los que no estamos de acuerdo con eso, diremos que eso es ilegítimo, que eso es absurdo, que eso es arbitrario, pero la pregunta es ¿ante quién vamos a reclamar? Esto debe digamos, quedar claro que es parte de la estrategia que el régimen chavista se trazó desde el comienzo. Y es justamente insistir en ese argumento de la legalidad, o sea, de su legalidad. Cuando se anuncia esta certificación, legalmente dentro del ordenamiento jurídico venezolano, que está completamente mediatizado a los intereses del régimen chavista, pues muy poco lo que se podrá hacer. Pero desgraciadamente este es un ordenamiento jurídico y estas son unas reglas de juego que han sido aceptadas una tras otra en forma consecutiva por la oposición. Esto lo que nos presenta es un cuadro realmente, la palabra pues no podría ser más apropiada, es un cuadro desalentador porque una vez más estamos frente a una realidad de la cual hemos sido advertidos en los últimos 25 años. Muy poco se puede esperar de tratar de pelear legalmente contra un régimen que no respeta ni siquiera sus propias reglas. Cuando ellos organizaron estas elecciones, siempre estuvieron en mente desde el principio que el objetivo era robarse el resultado. Algunos no pensamos que lo iban a hacer de forma tan grotesca, pero lo que sí no puede sorprender a nadie es que lo hagan y traten de darle ese revestimiento legal frente al cual, dentro de ese marco jurídico, dentro de ese marco legal que nos presenta el régimen chavista, es realmente muy poco o prácticamente nada que se pueda hacer para revertirlo. En los próximos días entraremos a analizar
las implicaciones que esto va a tener a nivel internacional, qué posibilidades hay de que efectivamente alguna presión de tipo internacional, qué se puede esperar de las gestiones que están haciendo los presidentes de Colombia, de Brasil, de México, qué se puede esperar de las actuaciones que haga el gobierno de los Estados Unidos, que ya está llegando a su final, pero también tendremos que analizar qué se puede esperar frente a este cuadro, que es lo que nos presenta la realidad, cuáles son los posibles desarrollos que puede plantear María Corina Machado y quienes se agrupan en la MUD como una manera para efectivamente honrar esa promesa que hicieron en su campaña electoral, de la cual se cumplió una parte, que es ganar. Ahora falta resolver la parte más importante de esa ecuación, cómo cobrar efectivamente y que ese triunfo que le dio la gente con el voto de Edmundo González sea efectivamente ratificado y represente un triunfo no solamente desde el punto de vista político, sino que sea reconocido en lo legal y en lo legítimo. Cobrar es la parte de la ecuación que aún queda pendiente.